Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y otras pasiones. Si no me conoces, mi nombre es Consuelo y te invito para que te suscribas y actives la campanita. Hoy estamos a agosto 28 del 2025 y vamos por nuestro día 240 de lectura bíblica, así es que alista tus materiales y empezamos. Las lecturas para hoy jueves son 2 Macabeos, capítulos 5 y 6, Sabiduría, capítulo 4, versículos del 1 al 6, y Lucas, capítulo 13. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, creo que en las Sagradas Escrituras que voy a leer se contiene tu santa palabra. Haz que la escuche con todo respeto de amor. Ilumina mi mente para que por medio de ella conozca tu santa voluntad y mueve mi corazón para que cumpla con fidelidad lo que tú quieres de mí. Te lo pido por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. 2 Macabeos 5 y 6, profanación del templo. En aquel tiempo Antíoco preparó una segunda expedición a Egipto. Ocurrió entonces que durante casi 40 días se vieron en toda la ciudad carreras de jinetes, que con traje de oro, armados de lanzas y formados en escuadrones, corrían por los aires. Escuadrones de caballería en orden de batalla, ataques y asaltos de unos contra otros. Movimiento de escudos, lanzas, espadas, flechas, armaduras que resplandecían y corazas de todas clases. Todos pedían que tales apariciones fueran de buen presagio. Se difundió el falso rumor de que había muerto Antíoco, y Jasón, con unos 1000 hombres, asaltó de improviso la ciudad. Aunque sus habitantes se defendieron en la muralla, la ciudad fue tomada por Jasón, y Menelao se refugió en la ciudadela. Jasón hizo una matanza sin compasión entre sus conciudadanos, olvidándose de que las victorias contra su propia nación son la mayor derrota. Daba la impresión de que los vencidos no eran sus conciudadanos sino sus enemigos, pero no pudo mantenerse en el poder y finalmente, con la vergüenza de la traición, tuvo que huir de nuevo al territorio de los amonitas. Su fin fue desgraciado. Aretas, rey de los árabes, mandó encarcelarlo, y huyendo de ciudad en ciudad, perseguido por todos como transgresor de las leyes, despreciado como verdugo de la patria y de sus conciudadanos, fue desterrado a Egipto. Y el que había obligado a muchos a salir de la patria, murió en tierra extranjera, entre los lacedemonios, en quienes pensaba encontrar refugio gracias a los lazos familiares que los unían. Y el que había dejado a tantos sin sepultura, no tuvo quien lo llorara, ni pudo ser enterrado en el sepulcro de sus antepasados. Cuando el rey se enteró de todo esto, pensó que toda Judea se sublevaba y subió a Egipto, hecho una completa fiera, para tomar la ciudad por las armas. Mandó a sus soldados que mataran sin compasión a todos los que encontraran y que degollaran a cuantos se refugiaran en las terrazas de las casas. Hubo una horrible matanza de jóvenes y viejos. Fueron exterminados hombres, mujeres, niños y pasados a cuchillo doncellas y niños de pecho. Cayeron unos 80,000 en 3 días, 40,000 asesinados y otros tantos vendidos como esclavos. No contento con esto, entró en el templo más santo de la tierra guiado por Menelao, traidor a su patria y a sus leyes. Con sus manos impuras, tomó los vasos sagrados y las ofrendas hechas por otros reyes para gloria y honor del templo, y profanó con todo con sus impuras manos. Antíoco, lleno de orgullo, no se daba cuenta de que el Señor se había irritado por poco tiempo a causa de los pecados de los habitantes de la ciudad, y que por eso mismo había sido profanado el templo. Pues si la ciudad no hubiera estado cargada de pecados, Antíoco había sido flagelado y reprimido en su atrevimiento, como lo fue Heliodoro, enviado por Seleuco a robar el tesoro. Pero el Señor no había elegido al pueblo para el templo, sino al templo para el pueblo. Por eso el templo ha compartido también las desgracias del pueblo, así como después compartió sus éxitos. Y después de haber sido abandonado por la ira del Omnipotente, ha sido exaltado de nuevo gloriosamente por la reconciliación con el Dios Altísimo. Antíoco robó del templo unos 50,000 kilos de plata y partió rápidamente a Antioquía, creyendo en su orgullo y soñando en su vanagloria
que podía navegar por tierra y andar a pie por el mar. Al partir, dejó gobernadores que maltrataran al pueblo. En Jerusalén, a Filipo, de origen frigio y más cruel que quien lo había puesto. En Garizín, a Andrónico, y por si fuera poco, a Menelao, peor que los otros y más pernicioso para sus conciudadanos. No contento con eso, Antíoco envió al jefe de los misios, Apolonio, con un ejército de 22,000 soldados, con orden de degollar a todos los adultos y vender a las mujeres y a los niños. Cuando llegó a Jerusalén, se hizo pasar por un personaje pacífico y esperó hasta el sábado. Entonces, viendo a los judíos en fiesta, hizo ante ellos una exhibición militar y mató a los que habían ido a presenciar el espectáculo. Luego recorrió la ciudad con sus tropas y mató a una gran muchedumbre. Pero Judas el Macabeo, con otros 9, se fue al desierto y allí vivieron como las bestias salvajes, comiendo solo hierbas para no contaminarse. Imposición de los cultos paganos. Poco después, el rey envió a un senador ateniense para obligar a los judíos a que abandonaran las leyes paternas y a que dejaran de vivir según las leyes de Dios. Tenía también órdenes de profanar el templo de Jerusalén, dedicándolo a Júpiter olímpico, y el de Garizín a Júpiter hospitalario, como habían pedido los habitantes del lugar. Esta violencia fue terrible e insoportable para todos, pues el templo se vio lleno de lujuria y de orgías de los paganos, que banqueteaban allí con las prostitutas y fornicaban con las mujeres en los atrios sagrados, llenándolo todo de objetos prohibidos. El mismo altar estaba lleno de víctimas ilícitas prohibidas por la ley. No se podía celebrar el sábado ni observar las fiestas patrias, ni siquiera declararse judío. Cada mes tenían que ofrecer sacrificios para celebrar la fiesta del rey, y en las fiestas de Baco debían tomar parte en las procesiones llevando coronas de ramas de hiedra. A propuesta de los habitantes de Ptolemaida salió un decreto dirigido a las ciudades griegas vecinas, instigándolas a que emplearan los mismos procedimientos con los judíos y a que los obligaran a tomar parte de los banquetes sagrados, con orden de que aquellos que no quisieran pasarse a las costumbres griegas fueran ejecutados. Todo esto hacía prever la cantidad de males que se echaban encima. 2 mujeres fueron denunciadas por haber circuncidado a sus hijos. Les ataron los hijos a los pechos, las pasearon así por toda la ciudad y las arrojaron por la muralla. Otros, que se habían ocultado en una caverna para celebrar el sábado, fueron denunciados a Filipo y fueron quemados vivos sin ofrecer resistencia por respeto a tan día sagrado. Pido a los que lean este libro que no se escandalicen por estas desaventuras. Deben pensar que esto ha sucedido no para nuestra ruina, sino para nuestra corrección y la de nuestro pueblo. En realidad, es señal de gran misericordia no dejar sin castigo a los pecadores, sino aplicárselo prontamente. Para castigar a las otras naciones, el Señor espera con paciencia a que lleguen al colmo de su maldad. Con nosotros, en cambio, se conduce de manera muy diversa. No espera a que nuestros pecados lleguen al colmo para no tener que castigarnos hasta el extremo. Por eso, no se retira su misericordia de nosotros, y aunque educa a su pueblo por medio de la adversidad, nunca lo abandona. Sirva para recuerdo lo dicho, y después de este breve paréntesis, regresemos a la narración. Martirio de Eleazar. A Eleazar, uno de los principales maestros de la ley, de avanzada edad y aspecto venerable, querían obligarlo a comer carne de cerdo, abriéndole a la fuerza la boca. Pero él prefirió una muerte gloriosa a una vida infame. Escupió la carne y afrontó voluntariamente el suplicio, como deben hacer, aún jugándose la vida, los que tienen el valor de rechazar los alimentos prohibidos. Los que presidían el impío banquete, llevados de la antigua amistad que tenían con él, lo llevaron aparte y le rogaron que trajera manjares permitidos preparados por él mismo para simular que había comido de los manjares de los sacrificios como mandaba el rey. Haciendo esto, se libraría de la muerte. Le hacían este favor por la antigua amistad que tenían con él, pero él tomó una noble determinación digna de su edad y de su venerable ancianidad.
de sus canas y de su conducta ejemplar desde la infancia, y sobre todo de las leyes santas establecidas por Dios. Respondió que prefería que lo enviaran pronto al lugar de los muertos, y añadió: es indigno de mi edad simular y fingir, ya que los jóvenes podían decir que Eleazar a sus 90 años se había pasado al paganismo. Serían inducidos al error a causa de mi mal ejemplo, y todo por un poco de vida que me queda. Esto me acarrearía vergüenza y aprobio en mi vejez, pues aunque pudiera escapar de las manos de los hombres, ni vivo ni muerto escaparía de las manos de Dios omnipotente. Por tanto, moriré valientemente y me mostraré digno de mi ancianidad, dejando a los jóvenes un ejemplo noble para morir voluntaria y generosamente por nuestras venerables y santas leyes. Dicho esto, se dirigió prontamente al suplicio. Los que lo conducían cambiaron su benevolencia en odio, considerando necias las palabras que acababa de pronunciar. A punto de morir por los golpes que le daban, les decía entre gemidos: el Señor, que todo lo sabe, es testigo de que, habiendo podido librarme de la muerte, estoy sufriendo en mi cuerpo los crueles tormentos de la flagelación. Pero todo esto lo sufro con gusto por su santo temor. Eleazar murió dejando no solo a los jóvenes, sino a todos sus compatriotas un ejemplo de nobleza, un monumento de valentía y un recuerdo de virtud. Aquí nos narran la profanación del templo, profanación que hemos visto en los últimos años crecer. Y sí, aunque nosotros no querramos verlo, aunque las noticias no lo digan realmente, la profanación del templo a cargo de esos grupos que supuestamente son minorías, pero que se tomaron el mundo y que la Agenda 2030 apoya tanto, pues está acabando realmente con la santidad de los templos. Ellos convierten los templos en sus antros de perdición. Y no lo digo yo, ustedes pueden averiguarlo directamente y se van a dar cuenta que no estoy diciendo ninguna mentira. Por otra parte, son blanco de los musulmanes y de esas organizaciones que tanto apoyan a la diversidad de género. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Resistir. Debemos ser conscientes que no podemos doblegarnos ante lo que el mundo quiere. Nosotros lo que debemos ser es fuertes. Tenemos la obligación de tener un corazón realmente limpio y prepararnos para el momento en que creer en Dios, adorar a Dios y seguir sus normas sea un delito. En ese momento tenemos que tomar el ejemplo de Eleazar y saber que lo verdaderamente importante en esta vida es hacer méritos para Dios, no para el hombre. Sabiduría 4 del 1 al 6. Es preferible no tener hijos y poseer virtud, porque la virtud se recuerda por siempre, es reconocida por Dios y por los hombres. Cuando está presente, se la imita. Cuando está ausente, se suspira por ella. En la eternidad triunfa y se adorna con la corona, porque venció en la competencia por premios que permanecen. En cambio, la numerosa descendencia de los malvados será inútil. Salida de retoños ilegítimos, no echará raíces profundas ni tendrá un fundamento firme. Aunque por algún tiempo broten sus ramas, al no estar bien arraigada, será sacudida por el viento, arrancada de raíz por la violencia del huracán. Serán quebradas sus ramas aún tiernas, y su fruto será inútil. No estarán maduros para ser comidos, no podrán ser aprovechados. Pues los hijos de las uniones ilegítimas son testigos de la maldad de sus padres cuando son examinados. Aquí se nos enseña que la virtud de una persona es muchísimo más valiosa que el dejar un legado con muchísimos hijos o dejar grandes herencias o tener una larga vida, ya que esta virtud trae un buen recuerdo que es perdurable realmente y es apreciado por Dios. La gente prudente y virtuosa siempre va a vencer y será recordada con honor, mientras que los hijos de las personas que son malvadas pues van a tener que acarrear también con el peso de los actos de sus padres. Y eso lo vemos muy seguido realmente. Cuando pasa algo, qué sé yo, vemos a un muchacho haciendo X cosas y decimos, pero ¿qué puede esperarse con los papás que tiene? Eso es algo que se dice muy comúnmente. Y es que tristemente es mucho mejor dejar como herencia
una buena virtud, un buen ejemplo, un buen legado, que muchos bienes que realmente pueden irse en un abrir y cerrar de ojos. Lucas 13. Es urgente convertirse. En aquel momento llegaron unos a contarle lo de aquellos galileos a quienes Pilato había hecho matar, mezclando su sangre con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les dijo: ¿piensan que aquellos galileos murieron así por ser más pecadores que los demás? Les digo que no. Más aún, si ustedes no se convierten, también perecerán del mismo modo. Y aquellos 18 que murieron al desplomarse sobre ellos la torre de Siloé, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si ustedes no se convierten, todos perecerán igualmente. Parábola de la higuera estéril. Jesús les propuso esta parábola. Un hombre había plantado una higuera en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en la higuera no lo encontró. Entonces dijo al viñador: hace ya 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la encuentro. Córtala, porque ha de ocupar terreno inútilmente. El viñador le respondió: Señor, déjala todavía este año, removeré la tierra y le echaré abono, a ver si comienza a dar fruto. Si no lo da, entonces la cortarás. Jesús sana a una mujer en sábado. Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga, y había allí una mujer que desde hacía 18 años estaba poseída por un espíritu que le producía una enfermedad. Estaba encorvada y no podía enderezarse del todo. Jesús, al verla, la llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos e inmediatamente se enderezó y se puso a alabar a Dios. El jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús sanaba en sábado, empezó a decir a la gente: hay 6 días en que se puede trabajar. Vengan a que Él los sane en esos días y no en sábado. El Señor les respondió: hipócritas. ¿No suelta cada uno de ustedes su buey o su burro del establo en sábado para llevarlo a beber? Y a esta, que es una hija de Abraham, a la que Satanás tenía atada desde hace 18 años, ¿no convenía soltarla de su atadura en sábado? Al hablar así, quedaban avergonzados todos sus adversarios, pero toda la gente se alegraba por los milagros que hacía. El grano de mostaza y la levadura. Jesús añadió: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerto. Creció y se convirtió en árbol, y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. De nuevo les dijo: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina, hasta que fermenta todo. El banquete del amor. La puerta angosta. Mientras iba de camino hacia Jerusalén, Jesús enseñaba en todos los poblados por los que pasaba. Uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: esfuércese en entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos intentarán entrar, pero no podrán. Cuando el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera, y aunque comiencen a tocar la puerta gritando: Señor, ábrenos, Él les responderá: no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú nos has enseñado en nuestras plazas. Pero Él les dirá: no sé de dónde son, apártense de mí, malvados. Entonces llorarán y les rechinarán los dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras que a ustedes los habrán dejado afuera. Pues vendrán muchos de oriente y occidente, del norte y del sur, a sentarse a la mesa en el reino de Dios. Hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Lamento sobre Jerusalén. Entonces se acercaron unos fariseos y le dijeron: vete, aléjate de aquí, porque Herodes quiere matarte. Jesús les dijo: vayan y díganle a ese zorro, que expulso demonios y sano enfermos hoy y mañana, y al tercer día completaré mi obra. Por lo demás, hoy, mañana y pasado tengo que continuar mi viaje, porque es impensable que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de las alas? Y ustedes no han querido. Pues bien, su templo quedará desierto. Y les digo que ya no me verán hasta que llegue el día en que proclamen: bendito el que viene en nombre del Señor.
Es cierto que Dios nos da muchas oportunidades, pero también es cierto que el día de juicio no vamos a tener más oportunidades. Vamos sencillamente a tenernos que presentar ante Dios con las cosas que hicimos, buenas y malas. En ese momento, ¿qué cara vamos a tener? ¿Cómo nos vamos a presentar realmente? ¿Vamos a ser de aquellos que esperaron hasta el último instante para convertirse? ¿O vamos a estar allanando un verdadero camino para acercarnos más a Dios? Porque va a llegar el día en que, como está escrito, ya no vamos a tener ni iglesias para regocijarnos en ellas, ni tampoco vamos a tener sacerdotes para confesarnos, ni tampoco vamos a tener la libertad de decir que creemos en Dios. Entonces, ¿por qué ahora que aún gozamos de esa libertad y de ese tiempo, no hacemos algo? ¿Por qué no reflexionar sobre nuestra vida y las cosas que realmente hacemos o no hacemos, las que tenemos haciendo bien o las que tenemos haciendo mal, las que podamos corregir porque aún tenemos vida y podemos enmendar nuestro camino? Hagamos lo posible por pasar en esa puerta angosta, por pasar realmente al lado de Dios y no quedarnos por fuera. Y finalizamos con la oración de cierre. Gracias, Padre, por las enseñanzas que has querido comunicarme a través de tu santa palabra. Haz que, como buena semilla, prenda en mi corazón como en tierra fértil, para que los frutos sean abundantes en beneficio propio y de mis hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.